accept it on behalf of the 6 million Tibetan people, my brave countrymen and women inside Tibet, who have suffered and continue to suffer so much. Tibet will be liberated. Desde 1989, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, Tenzin Gyatso, más conocido como el Dalai Lama, se convirtió en una popular figura internacional, asociada al pacifismo y a la no violencia. El Dalai Lama es considerado además el líder espiritual y temporal del Tíbet y un defensor de los derechos de esta región frente a China. Sin embargo, la historia de este personaje sonriente y benévolo que ayudaron a construir los medios occidentales, al que se llegó a comparar con Martin Luther King o Mahatma Gandhi, contiene algunos capítulos que a sus seguidores más conspicuos de Hollywood, como Richard Gere o Harrison Ford, les gustaría pasar por alto. Soy un simple monje, ni más ni menos. Le gusta definirse al Dalai Lama, el número 14, en una dinastía de líderes religiosos budistas. Sin embargo, fue y es bastante más que eso, y a fines de los años 50 se convirtió en un actor más de los escenarios de la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Las controversias en torno a la representatividad del Dalai Lama como gobernante en el exilio del pueblo tibetano están en relación directa con la historia del Tíbet y su carácter de región autónoma. La zona fue parte del Imperio Mongol en el siglo XIII y luego formó parte de China durante el período Manchú y hasta 1907, cuando luego de un breve protectorado británico pasó nuevamente a estar bajo el control chino. El estallido de la Primera Guerra Mundial puso al Tíbet fuera del gran juego del poder de las potencias occidentales. Pero China jamás renunció a la soberanía de este estratégico enclave y el Ejército Rojo ocupó la región en 1950. Lo que Beijing encontró allí fue una sociedad feudal en la que la mayor parte de la tierra estaba en manos de los lamas y de familias nobles, mientras una vasta mayoría de la población estaba sometida a un régimen de servidumbre. En los primeros años posteriores a la invasión, el Dalai Lama continuó sin ser perturbado en su palacio de 1000 habitaciones de Lhasa. Pero hacia 1956, cuando la reforma agraria impulsada por China se hizo efectiva, el malestar de los antiguos terratenientes se transformó en una revuelta que fue apoyada por la CIA, con la esperanza de erosionar el poder de Beijing en la región. Sin embargo, en 1959 el levantamiento fue sofocado y los operativos de la CIA debieron ayudar al Dalai Lama a escapar al norte de la India. La colaboración del Dalai Lama con la CIA no se limitó a este episodio. En los años siguientes, Washington decidió profundizar su estrategia contra China y con la aprobación del Dalai Lama comenzó a entrenar una brigada de 2000 exiliados tibetanos, utilizando bases secretas en las montañas de Colorado. Se suponía que esta fuerza debía invadir el Tíbet desde Nepal. Estos hechos fueron admitidos por el propio Dalai Lama en su autobiografía, Libertad Exiliada, un bestseller que vendió más de 1 millón de ejemplares y se convirtió en el primero de una exitosa saga comercial de otros libros. La guerrilla tibetana apadrinada por la CIA, sin embargo, nunca logró más que confrontar al poderoso ejército chino en unas pocas escaramuzas. Los fondos para pagar este fallido ejército fueron canalizados a través del Dalai Lama y su organización, que recibió $1.200.000. Una buena parte de este dinero habría sido utilizada para sostener las oficinas que el autodenominado gobierno tibetano en el exilio tenía en Ginebra y Nueva York. Como respuesta a esta política, China apretó más el cerco al poder que los lamas aún conservaban en el Tíbet, introduciendo la educación secular, destruyendo templos y monasterios. La información sobre estas operaciones fue revelada en los años 90 por varios diarios norteamericanos, entre ellos el Chicago Tribune y el New York Times. Sí.
Everyone knows that there is no kind of freedom except the freedom to appease the Chinese and to support what they want. La ayuda encubierta de la CIA al Dalai Lama habría continuado hasta 1973 y la razón por la que cesó también fue política. Luego del viaje de Richard Nixon a Beijing en 1972, la estrategia de Washington hacia China pasó de una hostilidad abierta a un antagonismo más moderado, en el que los intereses comerciales de las empresas estadounidenses por ingresar al gigantesco mercado chino superaron la alianza circunstancial con el Dalai Lama forjada durante la Guerra Fría. With truth, courage and determination as our weapons. Recordemos que en las últimas semanas hubo lo que desde el exilio se llama un levantamiento y lo que desde el gobierno central de Beijing llaman una especie de revuelta turbulenta o algo por el estilo. Hubo represión, hubo muertos, no se coinciden las cifras naturalmente, el gobierno central habla de alguna decena por ahí, en el exilio en cambio ya están hablando de 135 muertos. El Dalai Lama volvió a hablar hoy, volvió a decir que estaría dispuesto a renunciar posiblemente en un futuro no tan lejano, pero dijo algo curioso, mientras en el mundo están hablando de un posible boicot a los Juegos Olímpicos de agosto, que es aquello que el gobierno central tiene como meta más cercana, el Dalai Lama dijo que los Juegos Olímpicos tienen que hacerse en China, que China merece que se hagan los Juegos Olímpicos porque es el país más poblado de la Tierra y porque ellos pertenecen a China. Lo que dice, insistimos, habla de genocidio cultural porque insiste en que desde el gobierno central precisamente lo que se hizo fue vaciar de tibetanos el Tíbet. Lo que comentaba Pedro la semana pasada. De todas maneras me quedé pensando en el título del informe, ¿no? Yo creo que a ese título le falta un signo de pregunta, el monje de la CIA. Creo que la CIA y la relación con opositores a determinados regímenes es más contradictoria, no es lineal. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, en el este europeo, con la caída y desaparición de la Unión Soviética, no cabe la menor duda que Estados Unidos estuvo trabajando para la caída de Milosevic y para la caída de varios presidentes. Ahora, esto no convertía necesariamente a todos aquellos que se oponían, como en el caso de Milosevic, en directos agentes de la CIA. Eran opositores al régimen que, en su afán por conseguir, por ejemplo, dinero para poder comprar fotocopiadoras, poder imprimir volantes, comprar camisetas, recibían dinero de cualquier lado. Y no preguntaban de dónde recibían el dinero. Está bien, es complejo lo que está señalando Pedro, y está bien traerlo a cuento, porque precisamente con la caída de la Unión Soviética, lo que se dio en el este también, es el ingreso de personajes que tienen origen en Estados Unidos, pero que no necesariamente están vinculados a la CIA, ni siquiera al gobierno de turno. Digo, Soros, George Soros, que tiene su fundación, una fundación que trabajó mucho en Ucrania, que trabajó mucho en Georgia en contra de los gobiernos entonces, no tiene nada que ver con el gobierno de George Bush. Bueno, te agregaría incluso en América Latina el caso de Bolivia y Venezuela. No todos los opositores a Chávez o a Evo Morales son necesariamente agentes de la CIA, ni trabajan para la CIA. A veces son funcionarios, no siempre. Exactamente, puede haber convergencia de intereses y que desde Estados Unidos se vayan motorizando determinados temas a través de trabajos académicos, a través de reuniones con ellos, pero no los convierte en orgánicos. No, pero siempre hay dinero de exactamente, pero claro, siempre hay dinero que ayuda. Funcionarios y funcionales a veces, ¿no? Con el Exactamente, caso de sin Soros lugar a con dudas. Bush hay vinculaciones de negocios, pero no en cuanto a por ahí a las políticas. En términos de política están en veredas enfrentadas, claramente. Claro, en política exterior. Pero probablemente no en los negocios. Como claramente en algunas expresiones públicas, no tanto por ahí, en algunas vinculaciones por debajo, claro, puede ser. Con cuestiones económicas que también tienen vinculación con apoyo a determinadas campañas o respaldo a determinadas acciones políticas, ¿no?